Muy bien, chicos. Último tema de geometría del bimestre. Cuadriláteros, trapecio y trapezoide. La semana pasada vimos lo que eran los cuadriláteros en realidad, sí, los paralelogramos, hablamos del rectángulo, del rombo, romboide, cuadrado, etcétera, ¿no? Suma de ángulos externos y todo lo que tenga que ver con cuadriláteros. Ahora vamos a ver lo que es el trapecio y el trapezoide. ¿Qué son el trapecio y el trapezoide? En este caso vienen a ser figuras, ¿sí?, que van a contar con dos pares de lados paralelos y dos pares de lados no paralelos. ¿Qué significa esto? Que en esta ocasión vamos a, en este caso, tener dos lados que si los prolongamos no se van a cruzar nunca. Mientras que los otros dos lados sí van a tener que cruzarse en algún momento, si los prolongamos. Ahora, a esta figura se le llama trapecio. A esos lados que son paralelos, a partir de ahora los vamos a conocer como bases. Bases del trapecio. Es decir, AB, el segmento AB, el lado AB es una base y el lado CD es otra base. ¿De acuerdo? Ahora, una va a ser la base mayor y otra va a ser la base menor. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la base mayor? La que tenga mayor longitud. ¿Cuál va a ser la base menor? La que tenga menor longitud. ¿De acuerdo? Entonces, también va a haber una línea llamada altura, que va a ser la distancia que va a ocurrir entre una base y la otra base. ¿Cómo sé que es la distancia? Porque en este caso va a formar un ángulo de 90 grados con ambos. ¿De acuerdo? Esa va a ser la distancia llamada altura del trapecio en este caso. Ahora, vamos a ver las distintas clases de trapecio y algunas propiedades adicionales. Primero vamos a ver lo que es el trapecio escaleno. Estos nombres de trapecio, chicos, hacen referencia a triángulos, ¿de acuerdo? Por si no te acuerdas, existe el trapecio, es el triángulo escaleno, el triángulo rectángulo y el triángulo isósceles. Entonces, justamente estos hacen referencia a estos. El trapecio escaleno hace referencia en este caso al triángulo escaleno. ¿Y qué me decía el triángulo escaleno? Que sus lados no son iguales. Entonces lo mismo ocurre con el trapecio escaleno. Ninguno de los lados, en este caso hablando de los lados no paralelos, no son iguales, son diferentes en medida. ¿Te das cuenta? Estos lados, los lados no paralelos, no son iguales, son diferentes. Además, los ángulos que se van a formar, miren, y te lo voy a indicar de esta forma. Miren. Estos dos ángulos que se van a formar de manera consecutiva, acá y acá, en el mismo lado, ojo, esos ángulos suman 180 grados. Lo mismo ocurre con estos dos ángulos. ¿Sí? Esos ángulos también van a sumar 180 grados. Eso ocurre en todo trapecio, chicos. Ojo. ¿Qué más tenemos? El trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo hace referencia al triángulo rectángulo y recordemos que el triángulo rectángulo tenía un ángulo de 90 grados. En este caso, el trapecio rectángulo en realidad va a tener dos ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarnos con este lado, con uno de los lados no paralelos que va a ser perpendicular a ambas bases. 90 y 90 va a formar en ambos lados. Y además, los otros dos ángulos, si te das cuenta, en ese caso, similar a lo que te mencioné en ese momento en el escaleno, van a sumar 180 grados, estos dos ángulos. Los ángulos que no son rectos van a sumar 180 grados. Y por último, el trapecio isósceles, que es similar al triángulo isósceles, tiene dos lados de igual medida, que en este caso vienen a ser los lados no paralelos. AD va a tener la misma medida que BC. ¿De acuerdo? Además, ¿qué va a pasar con el trapecio isósceles? Mía, presta mucha atención, por favor. No quiero después una pregunta que ya estoy mencionando. Estos dos ángulos que se forman con las bases son iguales. En este caso, alfa y alfa son iguales, ¿sí? Porque se forman con la base menor. Mientras que, por acá, beta y beta también son iguales. Se forman con la base
mayor. Igual, si yo sumo alfa más beta, me tiene que dar 180. Ojo, alfa más beta me da 180. Alfa más beta me da 180. Pero tengo que tener en cuenta que estos dos son iguales y estos dos son iguales. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La base media, chicos. Esa línea que está acá se llama base media. ¿Qué es la base media, profesor? Si yo tomo los lados no paralelos de cualquier trapecio, ¿sí? Y ubico los puntos medios, ambos puntos medios de los dos lados. Mira, el punto medio de AD, M. El punto medio de BC, N. 1, M con N, ¿sí? Le voy a dar el valor de X. ¿Cuánto va a medir este X? X va a ser igual a la suma de las bases, la base mayor más la base menor, dividida entre 2, nada más. Es decir, si esta base vale 40 y esta base vale 20, sumo 40 más 20, 60. Entre 2 me da 30. Es decir, este segmento valdría 30, la base media. Y también existe la línea, miren, miren, formada por los puntos medios, ya no de los lados, no paralelos, sino de las diagonales. ¿Te acuerdas de las diagonales, sí o no? Era la línea que unía el vértice con otro vértice no consecutivo. En este caso, BD es una diagonal y AC es otra diagonal. Uno los puntos medios de ambos, ¿sí? En este caso le he puesto P y Q. Y se va a formar un segmento más cortito que el anterior, ¿sí? Segmento X. Y este X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la base mayor menos la base menor entre 2. ¿De acuerdo? Simple, mira. En este caso de la base media, es la suma de las bases entre 2. En el caso del segmento que une los puntos medios de las diagonales, es la diferencia entre 2. Cambia el signo nada más. Y por último, el trapezoide es un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo. Es decir, el trapecio al menos tenía dos lados paralelos, pero el trapezoide no tiene ningún lado paralelo. Esto no es paralelo a esto, tampoco paralelo con este ni este. ¿Cuál es la única propiedad que se cumple acá? La suma de ángulos internos. Alfa más beta más teta más omega. Eso me da 360 grados siempre. Y listo, chicos. Esa es toda la teoría para la práctica dirigida. Muy bien, chicos. Ahora vamos con la práctica dirigida. Me dicen, calcula X si PQ es paralelo a RS. Quiere decir que es un trapecio, ¿no? A ver, como es un trapecio, recordemos, ¿sí? Que en ese caso los ángulos que son consecutivos tienen que sumar 180 grados, chicos. Como les mencioné al comienzo. Estos dos ángulos, los consecutivos, uno de arriba y uno de abajo, ambos suman 180 grados. Lo mismo ocurre con estos dos. Ambos suman 180 grados. Y con estos dos de acá, ambos suman 180 grados. Entonces lo mismo va a ocurrir en este trapecio de acá. Entonces sería X más 70 grados me da 180 grados. Por lo tanto, tendríamos que X valdría 180 grados menos 70 grados. ¿Cuánto valdría X entonces? X valdría 110 grados. Facilito. Muy bien. Siguiente ejercicio. Me dicen si MN es paralelo a PQ. Este dato me sirve solamente para decir que este es un trapecio. Calcula X. Nuevamente, tenemos un ángulo arriba y un ángulo abajo. Y en este caso pertenecen a un trapecio rectángulo, ¿sí o no? Estos dos ángulos, según el trapecio rectángulo, ¿cuánto suman? 180 grados. Entonces, X más 40 grados me tiene que dar 180 grados. 40 pasa a restar y tendríamos que X sería igual a 180 grados menos 40 grados. Por lo tanto, X ¿cuánto sería igual? 140 grados. Muy bien. Muy bien, chicos. Siguientes ejercicios me dicen. Calcula el valor de X si AB es paralelo a CD.
Muy bien. Acá tengo que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Acá tengo que hacer dos cositas antes. Si te das cuenta, es un trapecio rectángulo. Y, ojo, puedo hallar este ángulo que está dentro. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 180 grados. ¿Por qué, profesor? Porque ambos ángulos pertenecen a un ángulo llano. ¿De acuerdo? Y el ángulo llano, recordemos, ¿cuánto vale? 180 grados. Y yo este ángulo lo voy a poner, no sé, a ver, Y. ¿De acuerdo? De tal manera que Y más 65 grados me tiene que dar 180 grados, ¿sí o no? Ambos pertenecen a un ángulo llano. Por lo tanto, Y, ¿cuánto valdría? Y valdría 115 grados. ¿Por qué, profesor? Voy a colocarlo. 180 menos 65 grados. Y, ¿cuánto valdría? O Y, que llamarlo. Valdría en este caso 115 grados. Ahora, no me piden hallar Y, porque esa letra la he usado yo. Me piden hallar X. Y recordemos, en el trapecio rectángulo, estos ángulos, ¿cuánto deben sumar? Esos ángulos deben sumar 180 grados. Entonces, X más Y me tiene que dar 180 grados. Y ya sé cuánto vale. 115 grados. Simplemente reemplazo. Por lo tanto, ¿cuánto valdría X? X sería 180 grados menos 115 grados. X valdría 65 grados. Muy bien. Una forma más fácil de resolverlo inclusive es de la siguiente manera. A través de ángulos conjugados. Este ángulo y este ángulo, al encontrarse entre dos rectas paralelas, ¿sí? Y al trazarse una secante, ambos miran en lados opuestos, por lo tanto serían iguales. Pero de manera es un poquito más analítica, más que operativa. Y listo, chicos. X sería 65 grados. Siguiente ejercicio, me dicen calcula beta si RS es paralelo a TU. Ahora, si te das cuenta, ya no son ángulos consecutivos que está arriba 1 y abajo 1. No, ahora son ángulos que se encuentran en la misma base. Y estas dos líneas que aparecen acá, ¿sí? Te indican que este lado y este lado, ¿cómo son en medida? Son iguales en medida. Entonces, cuando un trapecio tiene dos lados con igual medida, es un trapecio isósceles. Y mira, el trapecio isósceles tiene sus dos ángulos que se encuentran en la parte de abajo iguales. Y también los ángulos que se encuentran arriba también son iguales. Entonces, esto va a ocurrir acá. Como es un trapecio isósceles, porque tiene los dos lados no paralelos que son iguales en medida, entonces los ángulos que se encuentran en este caso abajo también van a ser iguales. Ponemos ahí. RSTU es un trapecio isósceles. Por lo tanto, decimos ¿qué cosa? Que beta va a ser igual a 60 grados. Estos dos los igualamos y beta valdría simplemente 60 grados. A ver, siguiente ejercicio me dice si PQ es paralelo a RS, calcular alfa, ¿no? Nuevamente estamos ante un trapecio. Me piden calcular alfa. Ojo, date cuenta de este detallito. Este trapecio es isósceles. Eso es lo que te dicen estos dos lados. ¿De acuerdo? Entonces, si a este ángulo que está arriba vale 110 grados, este ángulo que también está arriba también tiene que valer 110 grados, porque es un trapecio isósceles. Ojo, solo por eso, nada más. Muy bien. Entonces, si estos dos ángulos valen 110 grados, si yo sumo 110 con alfa, que son consecutivos, uno arriba y uno abajo, tiene que sumar ¿cuánto? 110 más alfa me tiene que dar 180 grados. Recordemos, es un trapecio. Por lo tanto, alfa sería 180 grados menos 110 grados. Y alfa tendría el valor de ¿cuánto? De 70 grados. A ver, ahora me piden calcular Z, me dicen MN es paralelo a P. Chicos, esto es una base media. Recordemos, la base media une los puntos medios de los lados no paralelos. Simple, y la respuesta es recontra simple, chicos.
esta base media por fórmula es igual a la suma de las dos bases, es decir, la base mayor que vale 16, más la base menor que vale 10. Y todo esto dividido entre 2 únicamente. Y listo. Z valdría 16 más 10. Eso me da 26. Y 26 metros divididos entre 2. Esto me daría Z igual a 13 metros. Recontra fácil. Muy bien. Me dicen calcula Y si AB es paralelo a CD. Muy bien. Esta es la última propiedad que vimos, chicos. ¿Sí? En lugar de la suma entre 2, acá va a ser la resta entre 2. ¿Por qué? Porque es la recta que une los puntos medios de las diagonales. Entonces Y va a ser igual a la base mayor menos la base menor y todo dividido entre 2. Es decir, esto va a ser igual a 20 menos 10, 10 obviamente. Y 10 dividido entre 2, ¿cuánto me daría? Y va a ser igual a 10 metros entre 2. Y 10 metros entre 2 sería 5 metros. Y listo, chicos.